Capítulo 2. Cristóbal Colón, 1441 a 1492. La educación de Colón, su carácter y costumbres le predispusieron admirablemente para realizar el colosal designio que su genio concibiera. Hijo de navegantes, educado en un país cuyas tradiciones marítimas eran de las más gloriosas, se sirvió de los conocimientos adquiridos por los portugueses sin seguir ciegamente sus teorías. El pensamiento de llegar al extremo muy oriental de la India, navegando siempre de este a oeste, era lógico y conforme a los conocimientos de la época y a las noticias que se tenían del continente índico. La ignorancia y las preocupaciones le opusieron obstáculos sin número, pero todos los venció el intrépido navegante con su fe y con la energía de su genio. El suceso de importancia capital para la causa de la civilización, la toma de Granada, vino a coincidir con el proyecto del marino genovés y, facilitando su ejecución, permitió a los reyes católicos expulsar definitivamente de la península a los eternos enemigos del nombre cristiano y favorecer al mismo tiempo la noble empresa que había de producir el descubrimiento de un nuevo mundo. De la educación de Colón y de sus proyectos. Infancia de Colón, 1441 a 1461. Entre los extranjeros que habían entrado al servicio del rey de Portugal, atraídos por la fama de sus descubrimientos, contábase Cristóbal Colón, súbdito de la República de Génova. No se sabe a punto fijo el lugar de su nacimiento y en cuanto a la fecha, puede deducirse de contexto de algunas de sus cartas que nació el año de 1441. De familia de marinos, Colón manifestó desde su infancia las disposiciones y el carácter que distinguen a los de esta profesión, y sus padres, en vez de combatir las inclinaciones del joven, las fomentaron por medio de una educación esmerada. Después de haber adquirido algunos conocimientos de la lengua latina, única que se empleaba entonces en la enseñanza, estudió geometría, cosmografía, astronomía y dibujo, en cuyas ciencias hizo rápidos progresos. Con tan buenas disposiciones entró a los 20 años de edad en la carrera que había de dar a su nombre tanta gloria. Primeros viajes, 1462 a 1466. El primer viaje que hizo Colón fue a los puertos del Mediterráneo que frecuentaban sus compatriotas, mas no bastando tan estrecho horizonte a satisfacer las aspiraciones de su genio, hizo una excursión a los mares del norte y recorrió las costas de Islandia, a donde atraídos por la pesca acudían muchos navegantes de todas las naciones. Es de esta isla, que era la Thule de los antiguos, adelantóse hacia el círculo polar, internándose en él hasta muchos grados. Satisfecha su curiosidad, que aumentó al mismo tiempo el caudal de sus conocimientos marítimos, unióse a su pariente, capitán de buque, que mandando una escuadrilla armada en corso hacía correrías contra los turcos, ora contra los venecianos, rivales de los genoveses en el comercio, y había adquirido riquezas y celebridad. Siguióle Colón en sus expediciones durante algunos años, distinguiéndose por su valor como guerrero no menos que por su habilidad como marino. Finalmente, en un reñido combate, cerca de la costa de Portugal, con varias carabelas venecianas que volvían de los Países Bajos cargadas de ricas mercancías, prendióse fuego a su buque al mismo tiempo que al buque enemigo a que estaba fuertemente sujeto por los garfios. En tan críticas circunstancias, no perdió su intrépida serenidad y arrojándose al agua asió de un remo flotante y de este modo pudo llegar a la orilla, que distaba cerca de 2 leguas del sitio de la catástrofe y salvar una vida destinada a más altas empresas. Entra Colón al servicio de los portugueses, 1467. Repuesto de las fatigas de su peligrosa aventura, trasladóse Colón a Lisboa, donde había establecidos muchos genoveses, quienes, apreciando su mérito y ventajosas disposiciones, le instaron a que se quedara en Portugal asegurándole que su habilidad en la navegación no podía menos de ser ventajosamente utilizada. Como el servicio portugués ofrecía entonces grandes atractivos para todo aventurero ansioso de distinguirse o animado del deseo de ver nuevos países, Colón se dejó convencer fácilmente por sus amigos, y habiendo contraído matrimonio al poco tiempo con una dama portuguesa, lijó su residencia en Lisboa, circunstancia que, en vez de desviarle de su habitual género de vida, contribuyó por el contrario a aficionarle más a él, pues siendo su esposa hija de Bartolomé de Perestrello, experto marino que sirvió en las primeras expediciones del infante don Enrique y que había descubierto las islas de Porto Santo y de Madera, esta circunstancia le hizo dueño de sus diarios y cartas, donde vio los derroteros que los portugueses habían seguido en sus descubrimientos y las diversas circunstancias que los habían alentado y dirigido. Los mapas de Perestrello y las descripciones de las comarcas que este navegante recorrió aumentaron sus deseos de viajar y para satisfacerlos hizo un viaje a la Madera, manteniendo relaciones por espacio de muchos años con varios marinos establecidos en esta isla, en las Azores y en los establecimientos de la costa de Guinea. Era ya Colón uno de los mejores navegantes de Europa, pero esta gloria no satisfacía su ambición.
Ávido de conocer y capaz de meditaciones profundas, habíase remontado a los principios que guiaran a los portugueses en sus planes de descubrimientos y a los medios de que se habían valido en su ejecución, llegando de este modo a convencerse de que podía superarle siguiendo el mismo método que ellos. Proyecto de abrir una nueva derrota para las Indias, 1468 a 1473. Desde que los portugueses hubieron doblado el Cabo Verde, la gran preocupación de los navegantes era hallar un paso para las Indias Orientales, a este gran fin dirigíanse todos sus esfuerzos. La fertilidad y las riquezas de las Indias, conocidas en toda Europa de muchos siglos atrás, servía de estímulo a estas investigaciones. Mas a pesar de sus ardientes deseos, los portugueses no habían buscado hasta entonces la nueva vía, sino en dirección al sur, con la esperanza de que podrían llegar a las Indias, navegando hacia el este, después de haber dado la vuelta a la extremidad del África. Sin embargo, esta vía no era conocida aún, y en el caso de que se la descubriese, era tan larga que un viaje a las Indias parecía empresa casi impracticable. Habíase empleado más de medio siglo en llegar desde el Cabo Nun al Ecuador, y parecía natural suponer que se necesitaría más tiempo aún para ejecutar el plan de los portugueses. Todas estas consideraciones inspiraron a Colón el pensamiento de investigar si podría descubrirse un camino más corto y más directo. Después de haber meditado largo tiempo sobre esta materia y de haber comparado atentamente las observaciones de los pilotos modernos con las indicaciones y conjeturas de los antiguos, dedujo que atravesando el Atlántico y navegando siempre con dirección al oeste se descubrirían infaliblemente países nuevos, que no podían ser otros, a su parecer, que una parte del vasto continente índico.